Y ya hemos llegado al final de esta trilogía, por lo menos. Estamos ante el héroe de las eras. Antes de empezar, tengo que advertirte que aunque es una reseña sin spoilers, sí que tengo que hablar de cosas que han sucedido en los anteriores libros. Entonces, si no te has leído ni el Imperio Final ni el Pozo de la Ascensión, te recomiendo que le des al pause, te los leas y luego le des al play. Así de rápido, sí señor. Si te has leído la trilogía pero no has visto los anteriores vídeos, también te recomiendo que los veas, tanto el del Imperio Final como el del Pozo de la Ascensión, porque así entenderás un poco por qué digo lo que digo en este último libro. Y nada más, empezamos. Voy a comenzar con una rima cinematográfica, como hice en el anterior vídeo. En el Pozo de la Ascensión hablé de que me recordaba un poco a Braveheart y luego al Rey Proscrito. ¿Por qué? Porque en el Imperio Final, así en breve resumen, se consigue derrocar el sistema establecido a costa de que el héroe muera, más o menos. Y en el Pozo de la Ascensión tocaba cargar con ese sistema nuevo que se había creado para gobernar. Una vez leída la trilogía entera, la rima que se me ocurre y que se me ocurría mientras estaba leyendo El héroe de las eras era la trilogía de Batman de Nolan. ¿Por qué? Porque con Batman Begins la historia empieza bastante bien, no es la repera, pero oye, es una puerta de entrada genial. Eso me pasó con el Imperio Final. Después viene El Caballero Oscuro, una película enorme en todos los sentidos que a pesar de durar... No ladres, que eres muy pesado, eres muy pesado. No ladres, déjalo, venga. Perdona, pero tenemos un nuevo cachorrito en casa y es lo que tiene. Como decía, la segunda película, El Caballero Oscuro, es una película enorme en todos los sentidos. Es una película que a pesar de durar casi 3 horas, te mantiene enganchado con una trama espectacular, original y muy bien escrita y muy bien planteada. Eso me sucedió con El Pozo de la Ascensión. Fue una novela que no pude parar de leer, que prácticamente me atraganté con ella. Me encantó. La cogí sin saber muy bien qué me iba a encontrar, porque después del final espectacular del Imperio Final, ¿qué podría suceder? ¿Cómo podría remontar esto? ¿Cómo podría servir de puente entre dos novelas? ¿Qué es lo que suele ser la novela de en medio de una trilogía? Y me pareció increíble. Pero bueno, para eso ya está el vídeo que le hice. Y por último, llegamos a la última obra de la trilogía de Batman de Nolan, que es El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Es una película muy buena y es un gran cierre de la trilogía. Pero venimos del Caballero Oscuro. Es una muy buena película y un cierre con broche de oro para la trilogía. Pero venimos de donde venimos. Venimos del Caballero Oscuro. Una película que tiene a uno de los mejores Jokers del cine y para mí posiblemente de los cómics. Y es una película tan grande que las expectativas estaban tan altas que era muy difícil cumplirlas. Además, esta última película tiene como ciertas cosas que no acaban de funcionar del todo, de forma tan redonda como sucedía en la anterior. Con esto no quiero hacer un análisis de la trilogía de Batman de Nolan para nada, simplemente la rima de que con esta última novela me ha sucedido un poco lo mismo. Venía del Pozo de la Ascensión pensando que me iba a encontrar una novela más grande todavía, y eso es un poco cosa mía. Es totalmente subjetivo, porque entiendo que esta novela le haya podido parecer a mucha gente la mejor de las tres, y un final tan épico que se le salía el corazón por la boca. Y lo entiendo. Por eso quiero avisar que todo lo que voy a decir es absolutamente una opinión personal mía, en la que se entremezclan mis gustos y mi manera de ver las cosas. Para nada tiene que coincidir con la tuya. Si no, no estaría haciendo este vídeo. Conforme iba leyendo El héroe de las eras, tuve ciertos momentos de no tedio, pero sí pensar, esto no es el segundo libro, y de encontrarme algo de morralla. Había leído por ahí que Sanderson tiene la costumbre de meter quizás demasiadas páginas, cuando reduciéndolo un poco el libro quedaría mejor, incluso más redondo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, incluso Elantris, que es un libro que a mí no me acabó de gustar, me parece que no le sobra ni una página, y con el Imperio Final y el Pozo de la Ascensión creo que están perfectos, creo que no le sobra ni una página, entonces no está bien generalizar.
Pero en este caso, en El héroe de las eras, sí que me ha pasado eso. He tenido la sensación de dar vueltas y vueltas y encontrarme andando por un jardín demasiado extenso en el que pensaba, bueno, ¿cuándo va a haber un punto de inflexión? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿a dónde vamos? Sí, habrá un final apoteósico, pero de aquí a que lleguemos, cuéntame algo que son 700 y pico páginas, por favor. Así que de esta manera, y como me sucede con la trilogía de Batman de Nolan, la última obra de las 3 es la que menos me ha gustado. ¿Eso quiere decir que es un mal libro, que debería salir de la trilogía y que es lo peor que ha escrito Sanderson y que voy a ir a su casa y le voy a pegar fuego y me voy a comer a sus hijos y voy a cagar en su jardín? No, para nada. Sigue siendo una trilogía espectacular y sigue siendo un final increíble. Pero es un libro que se tiene que comparar con sus hermanos, por así decir, sus hermanos de trilogía. Y en este caso, para mí, quedaría en la tercera posición, que no es una mala posición. ¿Qué pasa con la trama? Para empezar, tenemos un final inminente, un apocalipsis que está a punto de venir y destruirlo todo, o que al menos está en marcha y que es el principio del fin. Esto nos lleva a que tenemos un mal supremo al que vencer. Para empezar, y de forma subjetiva, como ya decía antes, esto es algo que a mí no me acaba de encajar demasiado. He leído mucha fantasía y a veces, o en la gran mayoría de veces, me encuentro con ese mal supremo al que hay que vencer, y es algo que no me acaba de convencer. Por supuesto, si está bien planteado, estructurado y finiquitado, puede ser muy disfrutable, pero no es algo que vaya conmigo. Un ejemplo me sucedía con la serie de Juego de Tronos. En las últimas temporadas convirtieron al Rey de la Noche en una especie de mal supremo que había que vencer, en el que en cuanto se vence ese mal supremo, la amenaza termina. Eso creo que le quita capas de profundidad y le quita cierto realismo que acaba convirtiéndolo en una épica, algo para mí, en mi humilde opinión, algo flojita. Me gustaba más cuando Ellen tenía que vérselas e ingeniárselas para dar de comida a su pueblo, para poder paliar los efectos de lo que estaba sucediendo en el mundo, y además tener que mostrarse como un rey sabio y duro y inflexible, a la par que amable, mientras intentaba que su asamblea permaneciera unida y nadie hiciera por meterle palos en la rueda. Eso me parecía mucho más entretenido, por eso digo que es algo personal, porque entiendo que en comparación a eso puede haber mucha gente que prefiera toda la épica de tener que vencer a un mal supremo. Además, en este caso, el tema de ruina y conservación no me acaba de convencer, porque de repente, con todo lo que han pasado los personajes, nos vemos envueltos en una especie de lucha de dioses, uno muy bueno, otro muy malo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos andado hasta aquí, se resume en una batalla entre voluntades casi abstractas y megapoderosas, que siempre tienen un modo de ser vencidas. No digo que esté mal, ojo, está bien, es un planteamiento totalmente lícito, pero a mí el Imperio Final y después el Pozo de la Ascensión me tenían muy ganado por la originalidad de Sanderson, por la inventiva, por lo capaz que era de estar contándome algo de una forma tan magistral, sin que tuviera que venir toda esa épica que en esta última novela se rompe el saco y sale de forma desmedida. No es que no me guste la épica, por supuesto que me gusta la épica, pero tengo la impresión de que en esta última novela Sanderson se pasa, se le rompe la tapa del salero y se le cae toda la sal en la comida. Me recordó un poco, por hacer otro paralelismo, con esos RPGs japoneses en los que hay una trama bastante decente, pero al final, el combate final, el final boss, siempre es una especie de dios supremo o entidad poderosísima que tiene que destruir el mundo, el universo, y que lo pueden vencer 4 personajes, cada uno con una espada y un poco de magia. De hecho, Ruina me recuerda hasta cierto punto a la tiniebla eterna del Final Fantasy IX, porque es un enemigo que aparece de repente diciendo que es el más poderoso de todos y que ha venido a destruirlo todo, cuando toda la trama del juego iba con otra cosa. Sí, obviamente está justificado. Ruina es quien está detrás de todo desde el primer libro, y Conservación también. Pero, no sé. Además, y terminando con la parte más crítica, no me ha gustado demasiado lo que se contaba al principio de los capítulos. En Imperio Final y en El Pozo de la Ascensión
había como una historia paralela a la novela en sí que aportaba muchísima información, pero de una forma muy sutil y que permitía cierto suspense. Al principio de cada capítulo había un texto que hacía referencia a un libro o a unas palabras escritas en una chapa que contaban cosas importantes del mundo. Pero en este caso, en este último libro, hay algunos inicios, epílogos de capítulo que duran prácticamente una página entera en la que se explican demasiadas cosas que deberían explicarse en la trama. No de esa forma. Parece que tengas una Wikipedia que te va contando qué es cada cosa, sin que sea necesario meterlo en la trama. Y eso me parece cierta pereza. También entiendo que Sanderson ha tenido que cerrar muchísimas cosas en esta última novela y que quizás incluir todo eso en la trama hubiera sido muy difícil o lo hubiera quedado más lioso todavía, y esto le ofrece la oportunidad de hacer como una especie de apéndice como hacía Tolkien en El Señor de los Anillos. A mí, personalmente, no me ha acabado de hacer demasiada gracia. Eso en cuanto a la trama, pero ¿qué pasa con los personajes? Con los personajes me he encontrado un poco de todo. La verdad es que en la anterior lectura, en El Pozo de la Ascensión, Ellen me ganó por completo. Se convirtió en un personaje muy bueno, muy bien escrito, y un personaje digno de tener en el epicentro de todo lo que está sucediendo. En esta novela, a pesar de ser un nacido de la bruma, no me acaba de convencer. No lo sé, no tiene el comportamiento que tenía del todo el Ellen anterior. Y está claro que Ellen es el personaje quizás que más sufre evolución a lo largo de los 3 libros. Pasa de ser un aristócrata con cierto grado de hastío medio idealista a ser un rey que tiene que gobernar en una situación crítica, a ser un nacido de la bruma que tiene que enfrentarse al fin de los tiempos. Sí, es verdad, pero me da la sensación de que en esta novela no acaba de lucir. No sé por qué, simplemente me pareció más plano de lo que me había parecido en el anterior libro. Aunque sigue teniendo reflexiones muy interesantes y momentos muy espectaculares. Por otro lado tenemos a Sasset o Seiset, no sé muy bien cómo se pronuncia, el Terrisano, que en esta novela me ha gustado mucho. La verdad es que era uno de los mejores personajes en las anteriores novelas, pero en esta novela se luce muchísimo. Además, con una evolución bastante creíble y reflexiva sobre la teología y sobre los problemas de la fe, algo que me ha parecido muy valiente y sobre todo en una novela de fantasía. Hay una idea muy potente dentro del arco de Seiset, que es que una religión se puede construir a partir de malinterpretar un mensaje. Me parece una idea potentísima y estupenda viniendo de una persona tan creyente y perteneciente a una religión tan hermética como es Brandon Sanderson y la religión mormona. ¡Olé! Tenemos a Bean también, que bueno, es un poco... Me ha gustado el personaje, me ha parecido bien, pero es un poco el personaje más previsible de todos, quizás, ¿no? Venimos de ese poder que demostraba en el Imperio Final, capaz de destruir a un dios, y en el Pozo de la Ascensión veíamos cómo su poder iba en aumento, incluso en ese final, en el que ella es capaz de controlar todo el poder de conservación y liberar a Ruina. En esta última novela sigue un poco en la línea que había construido en las otras 2 novelas. Está muy bien el personaje, pero tampoco es que destaque demasiado. Sigue en su línea y me ha parecido genial, me ha parecido estupendo. La evolución de Fantasma, un personaje del que prácticamente no me había parado a pensar en las anteriores novelas, me parece muy guay porque realmente Sanderson juega con nosotros a verlo, a Fantasma, como lo ven el resto de compañeros. Prácticamente es un personaje que nadie había reparado en él durante 2 novelas. Bueno, era compinche de la banda, pero por circunstancias de la vida, y nunca había destacado en ella por nada en especial. Me gusta mucho su evolución, me gusta mucho la idea de querer convertirse en un nuevo Kelsier. Y su trama me pareció un poco lenta y tediosa, no me aportaba demasiado. Todo el tema del ciudadano, de querer liberar la ciudad, se me hizo un poco larga de más. Creo que deberían haberla aligerado. Eso sí, el final de su trama me pareció increíble. Por último, en cuanto a personajes, no quería dejar de nombrar el papel del Lord Legislador. Me ha parecido muy ingenioso y muy interesante que el Lord Legislador no sea simplemente un villano que había que derrotar en el primer libro, sino que era una persona que con sus errores y sus aciertos, al final resulta que no era tan villano, y que era alguien que en realidad lo que quería hacer era vencer a Ruina
y que incluso todos sus actos o los actos más macabros que llevó a cabo los hizo por manipulación de ruina, creyendo que los medios justificaban el fin, y se convierte en un personaje que, a pesar de no estar ya, resulta muy atractivo y con muchos matices. Y llegamos al final del libro, llegamos al momento de clímax con toda la apoteosis y toda la espectacularidad posible. Eso es lo que me acaba fallando a mí, pero de forma personal, porque considero que el libro está muy bien escrito y considero que la historia es muy chula y también el final es muy bueno. Como decía, me parece más interesante toda la trama de Ellen intentando gobernar un país asediado que esta trama de luchas celestiales, cósmicas y... El final es épico a más no poder. Si quieres epicidad, aquí está toda la del mundo concentrada. Es muy épico. La parte que sí que me gusta de todo este final, o que me gusta más, es que todas las piezas se juntan de una forma magistral y te da la sensación de que Sanderson, bueno, la sensación no, seguro, lo tenía todo pensado desde un principio. Y eso me parece algo digno de halago, porque es un rompecabezas complicado de conectar al final y muchas obras precisamente pecan de estirar tanto y sacar tantas tramas que en el último momento no saben cerrarlas como toca o no saben cerrarlas bien. Estoy pensando y profetizando y temblando por el final de Canción de Hielo y Fuego. No sé cómo lo hará George Martin, pero no creo, ojalá me equivoque, que tenga la capacidad de conexión de todas sus tramas que ha tenido Sanderson. También es verdad que Sanderson, en esta trilogía estamos hablando de 3 libros, y que George Martin lleva 5 ya, es diferente. Simplemente es una comparativa, no quiero que se me ofendan ni los fans de George Martin ni los de Sanderson, por favor, que ya además yo soy fan de los dos. Mira, aquí tengo a Sanderson, aquí tengo a George Martin. Y ahora, como conclusión de toda la trilogía, me ha parecido genial, he disfrutado muchísimo, me la habían recomendado muchísimo Nacidos de la Bruma, y yo no acababa de entrar, por eso que me sucedió con el Antris, pero agradezco muchísimo a toda esa gente que me la recomendó, porque me lo he pasado muy bien, me lo he pasado genial y además he descubierto un autor que me gusta mucho Sanderson. Creo, sinceramente, a falta de leer a otros autores todavía, y los que me quedan, que Sanderson es uno de los mejores escritores de world building actuales. Es un creador de mundos increíble. Así que como conclusión, he disfrutado muchísimo esta trilogía y estoy deseando seguir hincándole el diente a algo de Sanderson. Por eso te hago una pregunta para que me aconsejes, porque la verdad es que lo estoy pensando y no sé por dónde tirar. ¿Qué me leo ahora? ¿Aleación de Ley? ¿La primera novela de la siguiente era de Nacidos de la Bruma? ¿El aliento de los dioses? ¿O empiezo con el Archivo de las Tormentas con El Camino de los Reyes? Por favor, si tienes un ratito, déjame un comentario diciéndome tu recomendación, porque la verdad es que estoy un poco atascado, no sé muy bien por dónde empezar, me apetecen las 3 cosas. Y nada más, espero que te haya gustado mucho el vídeo, te hayas entretenido sobre todo y que te incite a leer la trilogía si no la has leído o a releerla si ya te la has leído. Y si crees que le puedes recomendar estos vídeos a alguien, algún amigo, algún colega o a alguna otra persona que sepas que le gusta este tipo de lecturas, pues no lo dudes. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!